Hoy cerramos realmente la serie, así que es un privilegio haber hecho este recorrido y es un privilegio contar hoy aquí con Paola para poder tocar algún aspecto, un detallito, un poquito más, conocer un poquito mejor al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que hace varias semanas, yo no sabría la fecha, pero por aquí pedimos un par de voluntarios. Rebeca preguntó, ¿quiénes pueden ser dos voluntarios que se animen a leer libros? Y Paola tomó uno de esos libros y lo leyó. Paola, cuéntanos qué fue para ti esa lectura, qué significó, te gustó, cómo te ayudó. Cuéntanos un poquito. Bueno, esa lectura a mí me gustó bastante, fue para edificarme, aprendí bastante, logré estudiar la palabra y eso me emocionó bastante. Podía agarrarla y leer varios capítulos anteriores y aprender un poco más. También leí algunas historias que nunca había escuchado y me pareció impresionante la obra del Señor. Bueno, ese era uno de los libros que estuvimos recomendando de la serie de teología sistemática, escrita por Wayne Grudem, y el tomo que Paola tenía era acerca de Cristo y el Espíritu Santo. Así que es un libro formal, serio, académico, pero ¿crees que sería un libro que todos nosotros podríamos leer? Sí, yo creo que sí, es un libro que toma un poco más de tiempo que un libro normal porque hay que leer la palabra al mismo tiempo y en mi caso pues yo estuve haciendo un resumen para entenderlo mejor, pero es un libro que sí se entiende y tiene ideas muy claras. Fantástico, pues te felicito por haberlo abrazado con tanto entusiasmo. Paola me contó cómo estaba leyendo y en efecto tomando nota, que es algo que siempre recomendamos hacer, porque la idea no es solo leerlo y que se nos olvide, ¿verdad? Es poder entenderlo y aplicarlo. Así que hoy es un privilegio que compartamos este tema. Gracias por haber aceptado el reto. De hecho, ¿qué te parece estar aquí saludando a todos? ¿Cómo se ven? Se ve muy bien, me gusta, estoy emocionada. Se ven bien, ¿verdad? Bueno, unos más sonrientes y otros también sonrientes. Qué alegre, qué bonito. Pues bueno, el Espíritu Santo es Dios y nosotros siempre, quizás en diferentes momentos de la vida, cuando estudiamos acerca de qué creemos, las doctrinas esenciales, por supuesto que a lo largo del texto bíblico vemos al Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo está haciendo algo en la vida del creyente. Es ese Dios todopoderoso haciendo algo. Y hoy queremos hacer algunos recordatorios que nos puedan alentar a nosotros conocer mejor el Espíritu y escuchar su voz. Así que, Paola, yo quiero cederte a ti el espacio para que nos puedas contar de lo que tú estudiaste, de lo que has estado aprendiendo, qué fue lo que Dios te inquietó y te ha llamado la atención y que a nosotros nos va a hacer también conocerlo mejor. ¿Ok? Bueno, voy a hablar de dos temas y que me llamaron bastante la atención y que creo que es bueno que todos conozcamos. Y el primero es de cómo la obra del Espíritu Santo es quien nos enseña e ilumina. Entonces, si nosotros estudiamos cómo Él nos enseña, podemos ir a Juan 16, 12, 16, del 12 al 15. Y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, tomará lo que es mío y se lo hará saber, se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En estos versos se ve cómo Jesús les habla a sus discípulos y les promete que el Espíritu Santo va a venir. Y Él es el Espíritu de la verdad y Él es el quien nos va a estar guiando. Y otro versículo que también me gustó mucho fue en Juan 14, 26. Y dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí me gustó cómo Jesús dice que Él es quien nos va a estar enseñando constantemente y también Él es quien nos va a recordar todo eso que hemos aprendido durante
nuestros años y también cada vez que vayamos a la palabra, Él va a ser quien nos ilumine. Entonces, por eso también aquí voy a hablar un poco de la iluminación del Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda a entender la Biblia y situaciones de nuestra vida. Entonces vamos a Corintios 2, del 11 al 16. Y dice, ¿por qué quién de entre todos los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Él tampoco las puede entender, porque tiene que perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Entonces aquí nos muestra cómo nosotros, si estamos en el Espíritu, podemos entender lo que Dios nos quiere hablar. Y es por eso que también es importante saber que es el Espíritu Santo quien obra en nosotros a la hora de estudiar su palabra. Y me pareció muy interesante que en esta versión dice para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Pero en la NBI dice para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces es para poder entender esa gracia que el Señor ha tenido hacia nosotros, ese regalo que Él nos dio de la salvación. Y me gusta mucho saber que Él es quien nos ayuda a comprender todo esto y también nos lo sigue recordando todos los días, de alguna manera, en algún detalle. Otro ejemplo de esta función del Espíritu Santo es cuando Pablo oró por los cristianos de Éfeso. Entonces acompáñenme a leer Efesios 1, 16 al 20. Y dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Aquí nos demuestra cómo el Espíritu Santo es quien nos da sabiduría y revelación para conocer mejor su obra. Y qué lindo saber que eso es constantemente, todos los días, cuando Él nos va a revelar los misterios del Señor poco a poco mientras nosotros los sigamos buscando. El segundo tema del que quiero hablar es cómo el Espíritu Santo da una evidencia más fuerte o más débil de la presencia y bendición de Dios según le respondamos. Entonces, acá voy a hablar de dos cosas. Primero, unas advertencias y luego también una buena noticia. Pero comencemos con la advertencia. Y es, a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay muchos ejemplos donde el Espíritu Santo otorga o restringe bendiciones, según vea si la situación que contempla le agrada o no. Entonces les voy a compartir algunos ejemplos. 1. Cuando persistimos en el pecado. Un ejemplo es el de Sansón. La Biblia relata que el Espíritu del Señor se manifestó en él repetidamente, como se muestra en Jueces 13, 24 al 25. Dice, y la esposa de Manoa tuvo un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y el Espíritu lo bendecía. Y fue en los campamentos de Dan, en Sora y Estalón, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Hay varios pasajes de la historia de Sansón donde también se muestra cómo el Espíritu Santo se manifestó en él.
Pero también la Biblia nos cuenta cómo Sansón repetidamente pecó y siguió en ese pecado bastante tiempo y no se quiso arrepentir. Entonces aquí fue donde el Espíritu Santo decidió que ya no iba a seguir tratando de que él se arrepintiera. Entonces en Jueces 16:20 podemos ver cómo él lo deja. Dice, entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podía escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces, esa es la primera advertencia. Hay que tener cuidado de no persistir en el pecado después de que el Espíritu Santo ya nos repitió y nos volvió a repetir y nos volvió a tratar de redirigir y nosotros seguimos persistentes. Él nos va a dejar y sus bendiciones no van a ser las mismas que antes. La segunda es que también podemos entristecer al Espíritu Santo. Si llegamos a entristecer al Espíritu Santo, Él dejaría de derramar sus bendiciones hacia nosotros. Es por eso que Pablo le advierte al pueblo de Éfeso que no haga esto. Y eso lo podemos ver en Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Hay varias maneras donde lo podemos entristecer y es con un simple pecado. Entonces hay que tener cuidado y también por eso es importante arrepentirnos sinceramente y de corazón. La tercera es una forma de desobediencia profunda y endurecida. Algo peor que entristecer al Espíritu es esa forma de desobediencia profunda y endurecida. En Hechos hay un relato desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5:11. No lo voy a leer todo porque no nos daría tiempo. Entonces nos vamos a enfocar nada más en Hechos 4:32 al capítulo 5:11. Ahorita vamos a leer eso, pero yo sí los invito a que lean el relato completo para que puedan entender un poco mejor. Y dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido se lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, y a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto a Zafira, su mujer, vendió un terreno y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo de dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y él respondió, sí, ese es su precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto dice que toda la iglesia y todos los que supieron de esto se llenaran de mucho miedo. Este es un ejemplo de ese tipo de desobediencia. El castigo se encuentra en Hebreos 10:29. Ahorita no lo voy a leer, pero pues básicamente es el castigo eterno.
Entonces, la cuarta advertencia y también la última es el ofender al Espíritu Santo. Por último, esta de ofender al Espíritu Santo de tal forma que su obra de convicción ya no dé resultado en nuestras vidas. En Marcos 3, 28 al 29 dice, de cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Todo esto nos indica que debemos ser muy cuidadosos en no entristecer u ofender al Espíritu Santo. Él no va a forzar su presencia en nosotros, en contra de nuestra voluntad. Pero si le resistimos, le apagamos o nos oponemos a Él, Él se apartará de nosotros y retirará mucha de la bendición de Dios en nuestra vida. Pero esto no se queda así y les quiero recordar algo. Para los creyentes que se esfuerzan en agradarle, el Espíritu Santo les recompensa con grandes bendiciones y con el hecho que siempre estará presente en su vida, acompañándolos. Así como dice Juan 7:38. Del interior del que cree en mí correrá ríos de agua viva, como dice la Escritura. Por eso es importante que en nuestra vida cristiana dependamos del poder del Espíritu Santo, reconociendo que todo trabajo significativo es llevado a cabo no por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y para terminar, quiero dejarlos con un versículo que se encuentra en Romanos 8, 12 al 14. Y dice, así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en una conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, les invito a que ustedes siempre recuerden que el Espíritu Santo los está acompañando y que eso sea algo para animarlos a seguir compartiendo su evangelio y seguir obedeciéndolo por más difícil que pueda ser. Paola, muchas gracias por hacernos este repaso de estos pasajes y qué claro nos habla el Señor. El Espíritu nos quiere dar vida, pero nuestra carne, el pecado, nos da la muerte. El Espíritu Santo nos ilumina, pero ¿qué pasa cuando como hijos de Dios no vamos a su palabra y lo ignoramos? Es ignorar a Dios. El Espíritu Santo quiere que podamos conocer la verdad a través de la lectura del texto. Él fue el que guió a los autores. Él quiere darnos una luz espiritual en nuestra mente para entender. Pero yo tengo que leer porque si no estoy ignorando a Dios, es diciendo, no me importa, hay cosas más importantes que prestarle atención a Dios. Y el Espíritu Santo nos quiere dar vida y por eso nos redarguye de pecado. Pero lo que tú leías es que yo puedo resistirlo. Incluso Ananías y Zafira diciendo, no, pues no, ni que fuera tan importante esa obra de Dios. Era un problema del corazón de ellos, ¿verdad? Era una rebelión desde el corazón. Así que, qué dicha que hoy podemos tener estos recordatorios de qué hace el Espíritu Santo. Él quiere iluminar nuestra mente y corazón para conocer a Dios y quiere advertirnos de la tragedia y lo terrible del pecado. ¿Cuánto le ponemos atención? ¿Cuán atentos estamos? ¿Cuán alertas estamos a oír su voz? El Espíritu Santo es llamado por el Señor Jesucristo el Consolador. Probablemente es una de las palabras que más conocemos. De hecho, hoy tenía por aquí una nota y Manuel me dijo, ¿qué pusiste ahí? Yo le dije, adivina, y es la palabra que ustedes van a ver aquí en la pantalla. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Juan para decir consolador. Y la puse ahí no porque nosotros sepamos hablar griego, sino para que veamos que no sabemos, ¿verdad? La puse ahí porque ese es el término que Juan utiliza. Lo que me llamó la atención, ahí dice Paracletos. Quizás suena esa palabra, ¿verdad? En el vocabulario cristiano, el Paracletos. Se traduce como consolador, pero les cuento un detalle que aprendí en esta lectura y es que aparece
Juan la menciona 4 veces y hoy quiero leer juntos esos 4 versículos. Hay una quinta vez que la usa Juan en la primera carta, en un pasaje que leímos hace unos domingos, que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Es la misma palabra paracletos. Ahora fíjense que esta palabra pues tiene una connotación muy amplia. Por ejemplo, puede significar ayudador, puede significar abogado, puede significar consolador, consejero, intercesor o mediador. El punto central es que el Espíritu Santo está a tu lado, a tu favor. Yo no sé, pero la idea de consolador a muchos creyentes a veces les suena como que estás triste y llega y dice, bueno, pero pobrecito tú, no, ya no estés triste. Ay, ya sentí consuelo. A veces suena así, ¿verdad? Suena realmente muy débil, pero no tiene nada que ver porque el hecho de que está a tu lado y te consuela realmente es una fortaleza sobrenatural con un propósito. Realmente es a tu favor con un propósito en medio de la adversidad. Digo, ¿yo qué hubiera pasado si la traducción, en lugar de decir consolador, dijera tenemos un abogado, así como dice en Primera de Juan? Probablemente nos daría otra perspectiva. Miren conmigo, por favor, los 4 pasajes que utiliza Juan en su Evangelio, donde menciona al Consolador. Y aquí habrá otros recordatorios que podemos sumar en esta conversación. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Juan 14, 16, 17. Por cierto, Juan 13, 14, 15, 16 y 17, miren qué larga esa sección, pero es la conversación de Jesús con los discípulos, ¿cuándo? Juan 13, 14, 15, 16, 17. Les doy una pista, en el 18 es arrestado. Es la última noche con ellos. Y en esa última noche es donde encontramos 4 menciones del Consolador. Esta es la primera. Juan 14, 16, 17. Jesús dijo, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador. Atención a la palabra otro. Para que los acompañe siempre. Paola, tú recalcabas eso. El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Siempre, en todo momento. En momentos de adversidad, en momentos de prosperidad, en momentos de aflicción, en momentos de misión. Ahí está el Espíritu Santo. Pero noten cómo lo llamó Jesús. Es que había que aclarar algunas cosas a los discípulos. El Consolador es el Espíritu de verdad. Así que, ¿de qué nos habla el Espíritu? ¿A qué nos lleva el Espíritu? ¿Cuál es esa esencia, esa persona del Espíritu? Es la verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El énfasis de Jesús, de esa presencia, de ese Consolador. Fíjense en la palabrita otro. Qué maravilloso, porque Jesús lo que está diciendo es, viene alguien más, pero es así como yo. Es otro de la misma categoría. No es distinto de otra categoría, no es inferior. Noten cómo en este mismo pasaje encontramos la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misma obra que Jesús estaba haciendo con los discípulos, la misma enseñanza, el guiarlos a la verdad y darles libertad, Jesús dice, el Espíritu Santo hará eso también. No es otro de otra categoría o clasificación, es otro como yo. El Espíritu Santo presente. Miren Juan capítulo 14 en la misma narración, pero ahora unos versos más adelante. 25, 26. Todo esto lo digo ahora, dijo Jesús, y Paola nos leía algunos de estos versos también. Yo recalco la palabra consolador. Todo esto les digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, Paracletos, ¿quién es?
Es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Escuchaba una vez en un video al doctor John Stott y me parece muy atinada la reflexión diciendo que en primera instancia los primeros que vieron esta promesa hecha realidad fueron estos mismos discípulos que recordaron y redactaron. Imagínense, aquí tenemos al mismo Juan, guiado por el Espíritu, recordando las palabras de Jesús para poder escribirlas y que hoy las podamos leer. Imaginen que yo les digo que tienen que escribir la reflexión de hoy, la otra semana, para que la recordemos. Digo, oye, no me acuerdo. Ahora, los discípulos recordando todo lo que Jesús enseñó. Los primeros que vieron esa promesa fueron ellos. Y por eso tenemos este texto hoy. Pero a través de ese texto, el Espíritu Santo nos recuerda la verdad. A mí me hace pensar cuán presente y cuán atento estoy a la voz del Espíritu Santo, porque está en mí y está conmigo y está a mi favor y me fortalece y me ayuda y me recuerda las verdades bíblicas. Una alusión más, capítulo 15 ahora. Son 4 las que vamos a ver. Esta es la tercera. Capítulo 15, Juan 15, versículos 26, 27. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador que yo enviaré de parte del Padre, una vez más miren el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo juntos. Es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Jesús enviado para darnos a nosotros ese rescate, Jesús enviando al Espíritu en esa misma misión de testificar y el Espíritu enviando a nosotros, Jesús enviándonos con el Espíritu para dar testimonio. Cuando yo leo esto, la mirada de un consolador, alguien que está al lado mío para fortalecerme, no es el de pobrecito cuando estoy triste, cuando las cosas no salen bien, cuando tuve un mal día. Es la figura del enviado de Dios para cumplir la misión que me da poder y me capacita para que en medio de la adversidad yo pueda ser fiel y dar testimonio. Por cierto, en estos capítulos Jesús les habla acerca de las aflicciones. Por ahí a lo mejor recuerdan una frase: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es parte de la misma conversación. Es parte de la misma conversación cuando Jesús dice: si a mí me han aborrecido, ¿qué creen que va a pasar con ustedes? El mundo los aborrecerá, pero confíen, porque viene un consolador, un ayudador que da testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí. ¿A cuántos quizás nos da temor hablar acerca de nuestra fe? ¿Por qué será que nos ponemos nerviosos? Para hablar de otras cosas, no. Para defender otras cosas, no. Para explicar otras cosas, no. Para pasar al frente, sí, pero bueno, ese es otro tema que muy nuestro. ¿Por qué será que nos entra un temor? Nos pone nerviosos a hablarle de Cristo a alguien, a hacerle una invitación para que venga un domingo a la iglesia. ¿Por qué? Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué te asusta más? ¿Vender café con propósito o hablarle de Cristo a alguien? Dice, no, vender yo puedo, pero eso es lo otro. ¿Por qué será? Qué débil nuestra carne, ¿verdad? Qué opuesta al Espíritu. Pero si tú entiendes y yo entiendo que tenemos al Espíritu Consolador, nuestro abogado, intercesor, ayudador, para cumplir la misión, vamos en el nombre de Él, asustados o no. La última mención, ahí en Juan capítulo 16. Versículo 7. Pero les digo de verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy,
se lo enviaré. Y el Espíritu Santo vino y está en nosotros y con nosotros. Ahí en ese mismo capítulo, para ver el énfasis del Espíritu de verdad, 5 versículos más adelante, en el verso 12, Jesús dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Yo les confieso que leo todo el capítulo y digo, no, pero todavía aquí hay algunas que me cuestan entender y aplicar y digerir. Imagínense el Señor diciendo, yo quería decirle más, pero todavía no pueden aún. La mente de Dios es superior a la nuestra. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En las menciones que Jesús hace del Espíritu Santo, vemos la maravillosa obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obrando en la vida de los discípulos, obrando en tu vida y en la mía. El Consolador no es para tus ratos tristes, para animarte cuando te fue mal y verdad, estás un poco decaído. Creo que es mucho más profundo que eso. Y creo que si puedo intentar resumir en esta diapositiva, creo que lo que Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos es tan profundo, pero es el mismo mensaje para nosotros hoy. Queda muy claro que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Con nosotros y en nosotros. No estás solo. La misma presencia divina con nosotros y en nosotros. Siempre a tu lado, en los momentos de persecución, allí presente. En los momentos de tribulación, allí presente. Siempre guiándonos a la verdad. La voz del Espíritu Santo te guía a la verdad. Otras voces te guían a la mentira, te guían a la falsedad, te apartan de la verdad. El Espíritu recordándote la verdad. El Espíritu enseñándote la verdad. Esa es la iluminación que Paola nos habló. Eso es ayudarnos a entender la verdad. Eso es tenerla presente en la mente y el corazón. El Espíritu Santo dando testimonio de Cristo, recordándote quién es el Señor en tu vida. Y yo soy el servidor. Cristo es el Señor. Recordándote quién es el Salvador, quién es tu buen pastor. Pero particularmente, iglesia, en la misión. ¿Quieres ver al Espíritu Santo obrando en ti? Muévete en misión, sé iglesia en acción. No en distracción, ¿verdad? Me distraje, se me olvidó cuál era mi propósito y me fue mal y entonces ahí estoy triste y necesito que el Espíritu me dé un abracito para hacerme sentir bien. Eso no tiene nada que ver. Ahora el Señor te fortalece en medio de esos momentos también. Pero aquí es una fortaleza sobrenatural y una presencia sobrenatural para que tengas el poder de testificar y de vencer esos nervios raros que nos aparecen. ¿Cómo es posible que esos nervios raros que nos aparecen vayan a impedir que la obra avance a través tuyo? Vaya a impedir que Cristo hable a través tuyo. Vaya a impedir que el todopoderoso Espíritu Santo obre a través tuyo. No puede ser. No puede ser que mis nervios, que mi temblor sea más fuerte que el Espíritu Santo. No puede ser. En la misión que Cristo nos encomendó de hacer discípulos, no estamos solos. Prometió su presencia. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Esa es la obra del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Así que, iglesia, nos toca ir a nosotros a hablar en el nombre de Cristo, pero no va solo. Lleva su presencia que te acompaña, que te enseña. Ay, que yo no sé qué decir. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Conoce más la verdad. Lee la Biblia, esa es la iluminación. No existe un no puedo. No hay. No te la creas, porque esa es una voz de la falsedad. No es la verdad. El Señor quiere y puede usarte.
La pregunta es, ¿estás disponible para el Espíritu Santo? ¿O qué impedimento hay? El único puede ser nuestro corazón. Por eso Paola nos recordó de tener cuidado con la dureza de nuestro corazón. Resistirme a lo que Él quiere hacer. Decir, no, pues no, estoy ocupado en otra cosa. Querida iglesia, vamos a hacer lo siguiente. Nuestro grupo de jóvenes sabe que los desafíos son importantes, los challenges, los retos, ¿verdad? Y cada vez nos preguntan, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Y dónde va a estar otro reto? Bueno, nos da un buen ejemplo. Querida iglesia, cada semana nos venimos a alentar para testificar de Cristo, ¿sí o no? A fortalecer, a edificarnos para cumplir la misión. Pues esto es lo que vamos a hacer. Desde hoy les voy a encomendar en nombre de la familia El Mensaje de Vida, a toda la familia El Mensaje de Vida, que empecemos a orar. Bueno, ya vamos a orar por la próxima semana, pero te voy a pedir que ores en particular. Señor, ayúdame a comunicar esto porque no quiero decir. Voy a decir que ores por algo que va a pasar el 23 y 24 de diciembre. Lo que no quiere decir es que te vas a esperar hasta el 23 y 24 para testificar de Cristo, ¿de acuerdo? No es lo que, bueno, tengo tiempo. No es lo que quiere decir. Anúncialo ya. Pero ora, porque ese fin de semana, en toda nuestra sociedad, en toda nuestra América Latina, si quieres verlo así, en todo este mundo occidental, no es nada extraño hablar de qué. ¿Qué se celebra? ¿Qué celebran hasta los comercios? Todo el mundo va a hablar acerca de la Navidad. No es un tema extraño. Todo el mundo está hablando acerca de eso. Aún si lo comprende o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este va a ser el desafío, querida iglesia. Janine nos anunció que la celebración este año es 23 y 24. El día 23 tendremos aquí nuestra noche de alabanza. Alabamos al Señor porque Cristo nació, fue enviado. No celebramos ni una fecha, ni eso no es lo importante, es una persona. Así que el día 23 venimos todos aquí. Miren el simbolismo de esto. Todos vamos a venir acá. El día 23 vamos a anunciarlo desde acá. Y por eso el día 24 empieza a orar por esto, porque tiene que orar y estar listo. Si entendimos lo que el Señor nos está hablando hoy, tenemos que estar, no hay que resistirlo. Tengo que hacer cosas en misión. El día 24, la misión va a ser donde tú estés. Tú vas a ser el templo móvil. El 23 en este templo. 24 tú eres el templo móvil. El 24 muchos de nosotros tendremos un almuerzo, una cena, alguna actividad donde hay comida y comunión, ¿verdad? Habrá algún alimento. Pues el día 24, queridos hermanos, desde ya ahora, ¿a quién vas a invitar que necesite escuchar quizás por primera vez de Jesús? Si el anuncio lo harás tú. Pues que yo no tengo planeado almuerzo. Qué bien que a partir de hoy vas a planear uno. ¿Sí? Y no para invitarnos a nosotros. Invita a alguien a quien le vas a hablar acerca de Jesús. Porque no puede ser que los centros comerciales estén hablando acerca de Jesús y la iglesia no. Los creyentes en Jesús están callados, estamos ocupados en otra comida. No, vamos a usar esas comidas. Así que el día 24 la actividad no es en este templo. Este templo estará cerrado el 24. Tú eres el templo el 24. Entonces, yo sé que algunos tendremos alguna comida en familia y tu familia son creyentes. Bueno, pues tendrás que crear otra comida con alguien que no es creyente. Invítalo a comer en otro horario o invítalo a esa reunión. O esta reunión tendrá que ser diferente. No es por imposición, es porque entendemos la misión. No puede ser que los centros comerciales sí hagan algo por la Navidad y la iglesia no. Vamos a hacer algo. Entonces, usa el almuerzo, usa el desayuno, usa la cena, invéntate una refa, haz algo, pero invita a sentarte con alguien y tener una conversación. Muchos de nosotros a lo mejor estaremos en una comida
y nuestra familia no conoce al Señor. Pues ahí ponte de pie valientemente y diga, quiero recordarnos algo. ¿Qué significa la Navidad? ¿Y qué voy a decir? No te preocupes, tenemos varias semanas y estaremos conversando, queremos tener algo que nos ayude, que probablemente tú puedas leer incluso ahí, algo que nos pueda servir, ¿verdad? Para compartir ese recordatorio. No te preocupes, el gran problema no es qué digo, ese no es el obstáculo. ¿Sabes cuál es el principal obstáculo? Mi corazón. No quiero. Me asusto, me da miedo, no puedo, Señor, mejor no. Heme aquí, envíalos a ellos. No, así no. Así no. Si entendimos qué hace el Espíritu Santo, vamos a hacer iglesia en acción, porque Él está con nosotros. Amén. Así que no quiere decir que solo hasta el 24 vas a dar testimonio, pero el 24 harás algo distinto en honor a tu Señor, quien vino a tomar tu lugar, a morir para darte vida. Y que envía su Espíritu, y el Espíritu te envía. ¿Por quién vas a orar? ¿A quién podrías invitar? ¿Será que el Espíritu no puede poner en tu mente y corazón a alguien, a una familia, a alguien más? Pídeles, ilumíname, guíame, dime a quién, prepárame. Quiero hablar acerca de Cristo. Está con nosotros y en nosotros. Vamos a orar. Y ahorita, en este momento, desde ya que vamos a orar, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Quiero obedecer. Quiero servirte. Quiero darte todo. Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntale ahora, Señor, ¿qué hago el 24? Y no solo ese día, antes y después, Señor. Dime con quién, guíame. Empieza a orar por esas personas. El Señor nos va a guiar. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Qué maravilla y qué milagro contar con tu presencia, tu poder, tu protección y tu provisión. Contar con un abogado, ayudador que nos fortalece, que nos da un consuelo y nos enseña, nos equipa con la verdad, dando testimonio de Cristo para ir y ser iglesia en acción. Señor, que tu Espíritu escudriñe nuestro corazón, que tu Espíritu nos haga ver aquellas áreas donde tenemos que dejar de resistir y más bien ceder para poder andar en el Espíritu. Señor, que nuestra vida tenga ese fruto notorio, abundante, un recorrido espiritual. Padre, que sea tu Espíritu que nos enseñe esa verdad que debemos nosotros transmitir a otros también. Gracias por aquellos que nos hablaron acerca de Jesús. Señor, ahora que nos preparamos para un fin de semana tan significativo, desde ya te pedimos, Señor, que nos hagas sabios, prestos, dispuestos a dar un paso de fe, un paso valiente. Señor, quizás ese paso para algunos de nosotros sea ponernos de pie en una cena familiar. Padre, ahí estará tu Espíritu para usar nuestra vida, usar nuestras palabras y que otros puedan pensar cómo están delante de ti, qué están haciendo con lo que tú hiciste por ellos. Padre, gracias por tu Espíritu que nos va a dar poder, porque quizás ese paso de fe será acercarme a alguien y decirle: ven y compartamos una comida, pero hablemos acerca del pan de vida que es Jesús. Padre, gracias por habernos llamado y escogido. Gracias por tu Espíritu Santo que jamás nos abandona. Que su poder sea manifiesto en nosotros, Señor.
guíanos a la verdad y a hablar la verdad. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos sabiendo que nos escuchas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.